Primer Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Lleida, 24 y 25 de marzo de 2011. El primer Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones, el primer encuentro de este ámbito organizado en el Estado español, tuvo lugar los días 24 y 25 de marzo en la ciudad de Lleida, con la participación de algunos de los especialistas nacionales y extranjeros más reputados en este ámbito y con la presencia de 550 congresistas procedentes de toda España. Organizado por el Centre Europeu d'Empreses i Innovació, CEI Lleida, la Universitat de Lleida y el Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica, el Congreso centró sus contenidos en la inteligencia emocional como ventaja competitiva y analizó las fórmulas para implementar la inteligencia emocional en las organizaciones, con aportaciones tanto del mundo académico como del empresarial. Mira, tal como se ha visto en este congreso, la inteligencia emocional tiene muchas vertientes. Tiene una vertiente educativa y una vertiente de competitividad empresarial. Yo creo que la vertiente educativa, sin duda alguna, debería estar subvencionada y financiada por la Administración, porque tal como ha explicado el señor Punset, los gobernantes europeos tienen claro que aplicando inteligencia emocional en las escuelas se reducirán los niveles de violencia. Eso es una cuestión científica, ya no es una cuestión política opinable, es un tema científico. Por tanto, yo creo que sí compete a los estados democráticos financiar estas disciplinas en las escuelas. Porque creemos ciegamente en la ética como factor de competitividad en las empresas. La ética fundamenta el respeto mutuo, la empatía, la comprensión, la asertividad, todos estos conceptos que hoy seguramente vais a trabajar. La ética nos obliga a respetar las emociones, a respetar los sentimientos de la gente que nos rodea, a poner sus emociones en valor antes incluso de tomar nuestras propias decisiones. Y eso en política vale mucho. Entre otros ponentes, el encuentro contó con personalidades como David Caruso, profesor de la Universidad de Yale y miembro del Consorcio para la Investigación en Inteligencia Emocional a las Organizaciones, o Eduard Punset, abogado, economista y divulgador científico. Hasta hace 5 años es que no sabíamos nada. Y ahora justamente empezamos a descubrir, han sido sobre todo Estados Unidos, Holanda, empezamos a descubrir que son cambios profundos que llevarán a no insistir tanto como en el pasado en los contenidos académicos y en cambio nos llevarán a insistir mucho más que en el pasado en hacer ciudadanos dignos de un universo globalizado. Un líder que tiene inteligencia emocional es una persona que sabe captar el tono, que sabe captar el estado de ánimo de un grupo y después se da cuenta de cómo este estado de ánimo o esta emoción influye también en su pensamiento, en su conducta. Entiende las razones que lo explican y si encaja, deja que continúen así. Si no, cambia el estado de ánimo y las emociones. Sería la mejor forma de definir exactamente qué es un líder emocionalmente inteligente. Lo apuntó Caruso. Es preferible que cualquier actuación en inteligencia emocional cuente con el apoyo de toda la organización, aunque la figura del líder es clave para el éxito de la intervención. El líder tiene que dar antes de poder pedir. La motivación viene de uno mismo, o de un líder. Y un buen líder tiene que ser capaz de inspirar y de motivar. Es el que dices y cómo lo dices, el tono de voz o el lenguaje corporal. Pero también es otra cosa que a veces hace falta, que es lo que a mí me motiva, y puede que a ti no te motive. O sea que uno tiene que ser capaz de tener esta empatía emocional, de sentir qué es lo que estás sintiendo tú y entenderte. Saber qué es lo que a ti te motiva para poder ofrecerte las recompensas, la estrategia que te capte y te motive, no sobre mí, sino sobre ti. Y esto es lo que a veces los líderes no hacen. Una de las conclusiones principales del Congreso gira alrededor de los beneficios de la inteligencia emocional para las organizaciones. Guillermo Orbera, director del CEI Lleida, Laura Mari, consultora y profesora del Máster en Inteligencia Emocional en las Organizaciones, y Eduard Punset apuestan por la introducción de la inteligencia emocional en las empresas, definiendo primero el modelo a seguir.
no sé si obligada, pero sí que se debería de tener en cuenta por todos los directivos, ¿no? Porque a día de hoy, y según lo que hemos visto en este congreso, ya hay una base científica que demuestra que la aplicación de este tipo de técnicas, el hecho de preocuparse por el bienestar laboral, mejora la productividad de las empresas. Ya hemos dicho en otras ocasiones que no es simplemente un elemento de desarrollo personal, que también es un elemento de productividad de las propias compañías que se debería, sí, ¿por qué no?, tener en cuenta. Hoy en día ya sabemos que la inteligencia emocional, por ejemplo, correlaciona con mejores niveles, por ejemplo, de calidad en los resultados, mayor innovación. La inteligencia emocional, equipos cuando desarrollan la inteligencia emocional, por ejemplo equipos de marketing, consiguen ser más innovadores. Cuando aplicamos la inteligencia emocional, por ejemplo a nivel industrial, las fábricas consiguen mayor rentabilidad. Es algo importante y el retorno de la inversión, por lo tanto, es muy alto cuando se invierte en el entorno industrial. Mejor clima. Es un gran beneficio, que quizá no tiene un impacto cuantitativo, no se puede medir inmediatamente, pero cuando los directivos se forman, por ejemplo, en la inteligencia emocional, hay un mejor clima, y cuando hay un mejor clima las personas desean más trabajar en esa organización. Yo creo que lo importante ahora es definir bien el modelo, porque ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos copiar un modelo que ya se ha comprobado en otros países. Y uno sería, por ejemplo, el de Goleman, el autor de la inteligencia emocional, y su institución Castle, y hay muchas otras que ya llevan 6 o 7 u 8 años aplicando el modelo y tienen una experiencia en cuanto a resultados que siempre son positivos, no solo en cuanto a educar a los jóvenes o a los ejecutivos en la gestión social y emocional, sino en lo que es o son contenidos académicos también, ¿no? Para otro de los ponentes del Congreso, Rafael Vizquerra, catedrático de la Universidad de Barcelona y director del Máster en Inteligencia Emocional en las Organizaciones, la competencia de un profesional se explica en gran parte por sus niveles de inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos y a sentirnos bien con otras personas. Y esto facilita relaciones interpersonales positivas que pueden contribuir a el rendimiento en la profesión, a rendir en el trabajo, en el sentido de que cuando una persona va a una organización, por ejemplo, cuando el que me escucha va al banco, va a los grandes almacenes, va a cualquier sitio, tiende a repetir la experiencia si allí ha encontrado a alguien que le atienda de forma satisfactoria. La presidenta del primer Congreso de Inteligencia Emocional en las Organizaciones, la doctora Gemma Filella, constató, a modo de conclusión de las jornadas, la existencia de diferentes modelos para trabajar el tema de la inteligencia emocional, aunque el punto básico está en la conciencia emocional. Esto es conocer y entender qué sentimos nosotros mismos y los otros para después poder gestionar y dominar las emociones. A partir de aquí, hay modelos que añaden los factores de la autoestima, las relaciones sociales y las competencias cognitivas para contribuir a vehicular las emociones. Sin estos factores sería imposible decidir qué queremos cambiar de la empresa. En lo que se refiere a las mejores prácticas para implantar la inteligencia emocional en las empresas, el primer paso sería establecer qué queremos cambiar en la empresa, qué esperamos que mejore, cambie o sea diferente como consecuencia de la implantación de la inteligencia emocional. Y después se trata de medir la inteligencia emocional y buscar qué mayor correlación con lo que queremos mejorar. El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, acogió finalmente el primer Congreso de Inteligencia Emocional, un espacio con más capacidad con el fin de dar cabida a todos los inscritos registrados en lista de espera en las últimas semanas. Un total de 550 asistentes procedentes de toda Cataluña, Aragón, Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, las Baleares, Comunidad Valenciana, Euskadi, Cantabria, Andalucía y Andorra formalizaron su inscripción. Punset dijo que la organización del Congreso le pareció alentadora, pero añadió que era de la opinión que su celebración tardaría en materializarse en el mundo corporativo. Bueno, es como dicen los franceses, extremadamente encourageant, ¿no? Es muy alentador y
Yo pensaba, sinceramente, después de haber hablado con muchas fundaciones importantes, algunas de ellas, que el impulso tardaría todavía en materializarse en el mundo corporativo. Si sale del propio mundo corporativo, va a tardar mucho menos de lo que yo pensaba. El congreso se completó con diferentes actividades paralelas relacionadas, claro está, con la inteligencia emocional en las organizaciones. El jueves 24 de marzo, las jornadas finalizaron con la actividad Comunicaciones, experiencias y buenas prácticas, que se realizó en una sala con menor aforo en la misma Llotja de Lleida. Fueron muchas las personas que se acercaron hasta este compendio de comunicaciones sobre la inteligencia emocional. El 25 de marzo tuvo lugar una mesa de experiencias positivas formada por Ismael Bertrán, gerente del Consorcio de Acción Social y presidente de la Asociación Feedback de Recursos Humanos, Ana Rodríguez, directora de Estrategia y de Proyectos del Instituto Catalán de Oncología, y Carles Folguera, director técnico de la Masía del Futbol Club Barcelona. La mesa redonda fue coordinada por Andrés Martín, presidente de la Fundación para la Educación Emocional. Los visitantes al Congreso pudieron asistir también a una exposición de pósteres diseñados por los mismos asistentes. La temática de la exposición no podía ser de otra manera la inteligencia emocional. Sabíamos que las emociones eran importantes en nuestra vida, pero a partir de estos 2 días lo hemos podido constatar científicamente casi, ¿no? Los estudios neurológicos explican la profunda conexión que existe entre los pensamientos y las emociones. A la hora de tomar decisiones, las emociones son muy importantes. En este sentido, sí que es una conclusión que podemos extraer. Que la inteligencia emocional aporta beneficios en las organizaciones es cierto, pero que hay que trabajar a partir de aspectos concretos, necesidades concretas, intentar solucionar los problemas concretos e intentar evaluarlos. Que la intervención en inteligencia emocional en una organización tendría que estar apoyada por toda la organización, es cierto, pero que quizás el elemento clave de la organización es el líder, porque hemos visto varios modelos de inteligencia emocional, hemos visto 3. Los 3 coinciden en 2 aspectos básicos. Uno es entender, conocer las emociones para poder gestionarlas y manejarlas mejor. Luego, cada modelo añade mejorar la autoestima, quizás entender las relaciones sociales, incluso algún modelo añade la parte cognitiva para poder ayudar a la gestión de las emociones, pero la base, todos han coincidido en que es conocer, comprender para poder gestionar, para poder manejar estas emociones que están presentes, que existen y que ayudan a que la organización mejore. La inteligencia emocional se puede desarrollar y también se puede medir. Hemos visto también instrumentos muy válidos y fiables para poder medir la inteligencia emocional. El director del CEL Lleida, Guillermo Orbera, se mostró muy satisfecho por el grado de aceptación del primer Congreso de Inteligencia Emocional en las organizaciones y especialmente por el elevado número de inscripciones y de personas interesadas que desbordaron las expectativas. Por encima de todo, Orbera y el resto de organizadores de este primer Congreso de Inteligencia Emocional en las organizaciones del Estado español se quedaron con el buen rollo que hubo entre todos los que participaron, en mayor o menor medida, en el Congreso. Y ese buen rollo solo es posible con la inteligencia emocional adecuada. Pues mira, lo más importante, y lo he explicado ahora a modo de conclusiones, el buen rollo, el feeling que ha habido entre los congresistas. Yo he estado como muchas de las personas que nos escucharán, he estado en muchos congresos y muchas actividades, y yo el feeling, el buen rollo, la química que he visto en los pasillos y que he visto en el coffee break y en la misma sala, no la he visto en otros congresos. Desde el minuto 1, con el señor David Caruso, la gente se ha entregado, ha participado, ha subido al escenario sin complejos, ha sido creativa, y esto no ocurre, y sobre todo en Cataluña. En Estados Unidos es distinto, sobre todo en Cataluña, donde tenemos un cierto prejuicio a la hora de crear y a destacar, no ocurre en otros eventos, ¿no? Por tanto, yo me quedo con esto, me quedo
con el protagonismo que han ejercido los congresistas y con el papel y el buen rollo de la gente que ha asistido.